7 de la mañana, 48 minutos, 7:48. Saludamos con nuestro primer invitado. Nos acompaña vía telemática el legislador Lenín Barreto, integrante de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, también miembro de la bancada de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo está, asambleísta Barreto? Qué gusto tenerle en nuestro espacio. Buenos días, bienvenido. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. La Comisión de Fiscalización ha recibido una serie de comparecencias un poco para esclarecer, para conocer qué puede hacer la Asamblea desde lo político por estos casos de evidentes irregularidades en la función judicial en su conjunto, no solo en la Corte de Justicia, sino también entre abogados, entre fiscales, etcétera. Esto a raíz de estos casos denominados metástasis y purga. ¿Qué información ha logrado obtener? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Licenia. Muy buenos días, Alexis. Realmente anonadado por todo el involucramiento por parte de las organizaciones delincuenciales y organizaciones narcodelictivas dentro de la función legislativa, mejor dicho, dentro judicial, perdón, dentro también de las instituciones del país. Hay algunos datos muy importantes que estamos recopilando en la actualidad. Hemos tenido contactos y acercamientos con personas que conocen profundamente cómo se ha venido manejando la función judicial desde el Trujillato, y son datos, información que realmente son espeluznantes, como por ejemplo algo que tuve acceso el día de ayer y que vamos a realizar las denuncias pertinentes y obviamente a tener una extensión más importante acerca de esto. Eh, se ha, se ha, Se ha conocido de que muchos de los jueces que han estado involucrados en el caso Purga fueron destituidos en la época del ex presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, pero que en la época del Trujillato fueron restituidos bajo acciones de protección frente a un Consejo de la Judicatura que ya estaba desinstitucionalizado y que no ejercía controles disciplinarios hacia los jueces. Esta información es realmente asombrosa y espeluznante, la cual permitió que estos grupos delincuenciales permearan la justicia aquí en el país. ¿Cómo está, legislador? Buenos días. Qué bueno que usted mencione ese tema. Yo la verdad es que ni siquiera lo había considerado como para el análisis y el comentario de estos días, porque me parece que es y forma parte de, digamos, esos intentos de ir construyendo relatos con base en presunciones o amoldándolo de acuerdo al interés que puedan manejar determinados sectores políticos y mediáticos, porque además se hacen eco de eso medios de comunicación que de inmediato apareció Zalc la semana pasada en este espacio, en entrevista. Correa o Pierina Correa creo que lo mencionó como uno de los precandidatos presidenciales, entonces ya había que empezar a lanzar los dardos en contra de Zalc como para tratar de ir quemándolo. Entonces, eso por un lado. Por otro, si esos jueces, digamos que fueron estos jueces involucrados hoy en todos estos escándalos, metástasis, purga y demás, digamos que fueron, sí, en efecto, elegidos o designados durante la época de Zalc y el gobierno de Correa. Si fueron elegidos fue porque ellos fueron parte del universo de abogados que se presentaron a los concursos, pues. La pregunta es por qué los abogados que se pasean por los medios de comunicación dando lecciones de ética, de moral, de derecho constitucional, de derecho laboral, de derecho penal, etcétera, 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 los que dan lecciones todos los días, ¿por qué ellos no se postularon para estos concursos? Y ese concurso bien pudo haber sido en la época de Zalc, como en la época de Moreno, etcétera. Pero finalmente, Correa dejó de gobernar este país en mayo del 2017. Desde el 17 hasta acá han tenido 7 años para sacar pues a todos los jueces corruptos y no lo han hecho. ¿Qué pasó ahí, legislador? No solamente que no han sacado a los jueces corruptos, sino que no han realizado las evaluaciones constantes y eventuales que deben realizarse a los administradores de justicia. No solamente eso tampoco, sino que han desinstitucionalizado el Consejo de la Judicatura a tal medida que no existen controles disciplinarios rigurosos dentro de esta función judicial. Deja a jueces
que pudieron haber pasado un concurso de méritos de oposición bastante riguroso, pero sin embargo no tienen los controles necesarios. Y frente a un país que se está desinstitucionalizando, frente a un país que ha permitido que la delincuencia y el narcotráfico se institucionalice, frente a un país donde tenemos a una ex comandante de la Policía Nacional que daba protección a los narcotraficantes, frente a un país que eliminó de la lista de paraísos fiscales a Albania, que le permitió a la mafia albanesa acceder al Ecuador, que le permitió tomar a la delincuencia, que la delincuencia tome las cárceles. O sea, se corrompe absolutamente todo el sistema político y jurídico del país. Entonces, realmente el problema es que se permitió que la delincuencia permee las altas esferas de la administración judicial, las altas esferas inclusive de la función ejecutiva, como pasó y sucedió en la presidencia de Guillermo Lasso y en la presidencia de Lenín Moreno. Ojalá que el presidente Daniel Noboa haga algo para que esto no continúe, pero lastimosamente hasta el momento no estamos viendo que se estén desarticulando las bandas delincuenciales que tanto daño han hecho al país. Entonces esto no es solamente de tener rigurosos concursos de mérito oposición, es de realizar los controles necesarios para que los jueces, los administradores de justicia no caigan en las garras de los grupos delincuenciales, como lastimosamente ha sucedido aquí en el país. Y el caso del Guayas es un caso no aislado, no es algo que solamente ha sucedido en el Guayas, tenemos que ir mucho más allá, y por eso también la bancada de la Revolución Ciudadana está realizando las solicitudes a la Contraloría General del Estado, a la Unidad de Análisis Financieros, una evaluación del patrimonio de todos los jueces, de todos los directores provinciales de la judicatura y también de los directores disciplinarios de cada una de las provincias, porque es necesario saber cuál es su patrimonio y si se ha aumentado, cuáles han sido las razones y las justificaciones por lo cual ha sucedido esto. Asambleísta Barreto, usted mencionaba que van a poner una denuncia porque estos jueces involucrados en estos actos ilegales habrían sido destituidos en la administración del expresidente de la Judicatura, Gustavo Yalc, y regresaron a sus puestos en los gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso. ¿Cuántos jueces son? ¿En qué va a consistir esta denuncia? Porque resulta que el presidente encargado del Consejo de la Judicatura, el señor Román, en una de las comparecencias que ha tenido en los últimos días a la Comisión de Fiscalización precisamente, él señaló que los jueces investigados pertenecen al concurso del expresidente de la Judicatura, Gustavo Yalc, eran del Banco de Elegibles. No obstante, muchos de estos jueces han fallado en contra de personas relacionadas a la Revolución Ciudadana. La persecución judicial no ha cesado con jueces que supuestamente fueron elegidos en ese periodo. Entonces, ese argumento también se cae tomando en cuenta esas situaciones. Bueno, estamos pidiendo una extensión de la información. Tenemos que saber a ciencia cierta no solamente los jueces que fueron restituidos, sino también en qué periodo fueron restituidos, bajo la presidencia de Maldonado, de Murillo, etcétera. También cuáles fueron los jueces que les otorgaron esas acciones de protección, porque no solamente es cuestión de saber qué jueces fueron destituidos y prontamente restituidos, sino quiénes le otorgaron esas acciones de protección para que pueda restituirse a sus cargos, ¿no? Es una información que estamos ya solicitando, una extensión de la que le manifesté, y cuando ya la tengamos, obviamente vamos a realizar las acciones, inclusive judiciales pertinentes. Ahora, asambleísta, de lo que ustedes han podido ir recabando en estas investigaciones, ¿se puede establecer algún tipo de complicidad de los gobiernos de turno con respecto de lo que han sido la operación de estas mafias y de estos grupos de crimen organizado que se han infiltrado a todo nivel, en este caso específico la justicia? ¿Qué pasó con los gobiernos anteriores? ¿Por qué no hubo, digamos, trabajo de inteligencia? ¿A qué se dedicaba el CIES, por ejemplo, durante el gobierno de Lasso o durante el gobierno de Moreno, como para no identificar lo que estaba pasando en funciones tan importantes como la justicia y en espacios que deberían estar bajo control del Estado, como las cárceles? Por citarle dos ejemplos claros. Desinstitucionalizaron absolutamente todo. Permitieron, no solamente es que permitieron el ingreso de las mafias para que opere en el país, sino que inclusive la encubrieron, la protegieron, como les bien le manifesté, sacaron a Albania de la lista de paraísos de países
como paraísos fiscales, permitieron también desinstitucionalizar, por ejemplo, eliminaron el Ministerio del Interior, quitaron los presupuestos para la Policía Nacional, no tienen vehículos, no tienen chalecos, no tienen cascos, no tienen absolutamente eh, ninguno de estos implementos que le permitan a ellos realizar sus funciones de correcta manera, y mucho menos la inteligencia que funciona en el país solamente sirve para la persecución hacia los opositores políticos como es la Revolución Ciudadana. Entonces, esto es algo que está comenzando y realmente no sabemos cómo va a terminar. Sí creemos y estamos convencidos que los cómplices de toda esta situación, inclusive, ¿por qué no decirlo?, los actores materiales y, e intelectuales de todo lo que ha pasado y sigue sucediendo en el país, tiene gran responsabilidad del gobierno de Lenín Moreno o el expresidente Lenín Moreno y el expresidente Guillermo Lasso. No podemos deslindar de la responsabilidad que ellos tienen, y obviamente los ministros del Interior, los ministros del gobierno, los comandantes de las Fuerzas Armadas de pronto y los comandantes de la Policía Nacional, por supuesto. Asambleísta Barreto, la legisladora Pamela Aguirre, titular de la Comisión de Fiscalización, decía que se va a investigar el caso Purga y el caso Metástasis, caiga quien caiga. Hoy hay una audiencia de formulación o de vinculación en este proceso a varias personas, me parece que 13, entre ellas un ex legislador de la Revolución Ciudadana, el señor Ronnie Aliaga. Han mencionado también que se va a investigar al ex legislador social cristiano Pablo Muentes y a todos los que sean necesarios. ¿Cómo están analizando esta situación que involucra al legislador Aliaga? ¿Cómo la están tramitando al interior de su bancada? Bueno, el ex asambleísta Ronnie Aliaga, recordemos que fue parte, obviamente, de la Revolución Ciudadana, fue asambleísta hasta el periodo anterior, no fue candidato en estas ocasiones. Si él ha cometido un acto que ha estado ceñido a la ley, obviamente tiene que responder, pero no podemos adelantar criterios al respecto, no podemos ser irresponsables como lastimosamente lo han venido haciendo todos estos últimos dos gobiernos y también la justicia del país. En el caso actual, asambleísta, el gobierno del presidente Noboa le está vendiendo al país la idea de que está resolviendo los problemas, pero poco y nada se le ha escuchado decir al presidente sobre, por ejemplo, la crisis que vive el sistema judicial. De hecho, no ha dicho absolutamente nada. Yo no sé qué es impresionante, pero no sé qué opina el presidente de todo este relajo. ¿Qué señales hay de que el gobierno quiera, digamos, poner un grano de arena al que le tocaría como le corresponde para tratar de buscar una solución y una salida a esta crisis institucional de corrupción y podredumbre de la justicia? Yo realmente no veo que esté tomando ninguna carta en el asunto al respecto de la justicia. Vemos como inclusive algunos asambleístas se niegan o de manera sospechosa, o de pronto no sospechosa, de pronto miedo, porque no es que nosotros seamos temerarios, nosotros tememos por nuestras vidas. Sabemos a lo que nos estamos enfrentando, pero sin embargo también conocemos y reconocemos el bien superior para lo cual fuimos elegidos como asambleístas. No vemos ninguna señal. En el caso de seguridad ni siquiera, mira, yo soy de Valle de Caracas, una pequeña ciudad de la provincia de Manabí. La delincuencia está desbordando de nuevo. Y los asesinatos están desbordando de nuevo. El día de ayer tuvimos dos asesinatos en una ciudad tan pequeña como Valle de Caracas, que está convirtiéndola de nuevo en un sector que pocos quieren venir. Es una ciudad turística, pero lastimosamente como las cosas están pintando en Valle de Caracas, nadie quiere venir, y mucho menos a las vísperas de un feriado como es el de Semana Santa. Poco y nada nada está haciendo el gobierno nacional, mucho menos reinstitucionalizar el país. Se le solicitó a un inicio, inclusive, que volvamos a tener ese Ministerio del Interior para que no monopolice el Ministerio de Gobierno tanto la política nacional como el manejo de la seguridad del país. No lo ha hecho. Pero la ministra del Interior anda preocupada de otras cosas. Usted le habrá visto, como creo yo, la mayoría de ecuatorianos de ayer, nuevamente tratando de insistir en un papelón que hicieran hace unos días desde la Cancillería sobre el tema Glass. Creo que no entendió que México, el gobierno de México no es del gobierno de Lenín Moreno, de abril del 2019, que abrió las puertas de la embajada para que le saquen a patadas a Assange. No, y sobre todo México, que tiene una amplia institucionalidad del asilo político, sea cual fuera la tendencia política
del asilado. No entiende, yo no sé, ves a la embajada de México con un patrullero, dos patrulleros esperando, no sé si el compañero Jorge Glass tenga la intención de salir, lo dudo mucho, pero es increíble los esfuerzos que está encaminando este gobierno en los temas de seguridad, no está completamente alejado de la realidad, más le interesa el show político, más le interesa su consulta popular que realmente de manera inmediata no va a resolver absolutamente nada y que nosotros como Asamblea Nacional propusimos una salida inmediata a estas propuestas populistas que está impulsando el gobierno nacional en estas próximas elecciones. Pero bueno, lastimosamente las prioridades de este gobierno es más el show, es más prolongarse en el periodo para que así pueda tener un apoyo de pronto en las próximas elecciones presidenciales. Yo creo que por ahí van los caminos, pero no realmente lo coyuntural, en lo necesario que es la seguridad y la generación de empleo a los ciudadanos. Asambleísta Barreto, el bloque de Construye ha intentado por 3 ocasiones conseguir una resolución de respaldo a la gestión de la fiscal del Estado en el caso Purga. No ha conseguido los votos, no ha podido lograr ese objetivo. Parece que el Partido Social Cristiano también ahora ha pedido la misma celeridad de la Fiscalía, no solo en el caso Purga o Metástasis, sino en todos los casos, y ha hecho un listado de casos en los que la Fiscalía camina con paso un poquito más lento. Por ejemplo, el caso Encuentro, Flopec, León de Troya, Ispol, y en la investigación que solicitó la propia Asamblea al expresidente Guillermo Lasso por presunto peculado. Él, hay que recordar que incrementó su patrimonio en $21 millones durante sus 2 años de gestión. ¿Ustedes comparten ese punto de vista del Partido Social Cristiano, de que la Fiscalía debe también rendir informes o dar a conocer cómo avanzan estos procesos, mientras otros, como el Por caso Purga y supuesto, Metástasis, son muy acelerados? por supuesto, tenemos el caso de Paper que ya va más de 7 años y absolutamente no hace nada la fiscal general de la nación. Para algunos casos, para ciertos casos, lo maneja de la manera más célere posible, para otros casos siguen durmiendo el sueño de los justos. Es increíble la selectividad con la cual la fiscal general de la nación toma ciertos casos para eh, meterlos presos a la mayor cantidad de personas posibles, mientras que otros siguen campantes alrededor del país disfrutando los millones de dólares que se les robaron al país. Pero ¿para qué sirve en estos momentos una resolución de la Asamblea No que sirve apoye la nada, gestión de no sirve la absolutamente nada, fiscal, puro tomando en show. cuenta que la fiscal tiene el apoyo mediático o de la gran Así mayoría, es. de la gran prensa, digámoslo así, tiene el apoyo político, el presidente está muy cercano a la fiscal también? ¿Para qué sirve? La fiscal está haciendo sus investigaciones. No sirve ¿Para qué necesita absolutamente una para resolución de la nada. Asamblea? No sirve absolutamente para nada. La fiscal general de la Nación tiene una agenda clara, una agenda política más que de combate contra la corrupción, combate contra la delincuencia. Ella lo único que ve adversarios políticos que no le puedan hacer frente y que eviten que la revolución ciudadana regrese al país, que el compañero presidente regrese al país, aunque no es una agenda primordial, pero sí nosotros como compañeros, como ciudadanos, quisiéramos tener a nuestro compañero Correa junto a nosotros, pero no sirve absolutamente para nada. Todo el mundo sabe y todo el mundo cuestiona, e inclusive ellos mismos en su momento han cuestionado estos cambios del orden del día, estas resoluciones que son un saludo a la bandera. Ujú, Si en el caso que se apruebe, igual, será un saludo a la bandera más que ujú. no va a resolver los problemas trascendentales y realmente importantes que tiene el país. Es como la resolución del día del mazapán. Pero hay que recordar una cosa, legislador. La Asamblea ya se pronunció en favor de la fiscal. Esto fue en diciembre del año pasado, cuando apareció Así es. el caso Metástasis. Ya el Pleno de la Asamblea logró aprobar una resolución para respaldar la labor de la fiscal. Entonces, ¿para qué ahora otra? O sea, por cada investigación que se abra hay que hacer resoluciones para apoyar a la fiscal. Digo, y yo coincido con usted, las resoluciones son un saludo a la bandera, no tienen ningún efecto jurídico ni sirven para nada. Son solamente, yo ayer decía a los señores de Construye que se dediquen a trabajar y dejen el show. No sirven para otra cosa. No, efectivamente, hay que preguntarles cuál es el objetivo de ellos. Lo único que ellos, lo que quieren conseguir es posicionar que la fiscal general de la Nación está realizando una correcta, una buena gestión dentro de la Fiscalía General del Estado, absolutamente más aplaudirla dentro del Pleno de la Asamblea y nada más. No le ha salido las cosas bien dentro del Pleno de la Asamblea Nacional porque inclusive son hasta mediocres.
A la semana pasada, si mal no recuerdo, intentaron presentar un cambio del orden del día, pero no lo presentaron como lo determina la ley orgánica de la función legislativa. Entonces, que hagan bien las cosas. Y si ellos no saben hacer, por lo menos que contraten asesores que sepan hacer bien las cosas, ¿no? Pero en lo absoluto, no están haciendo nada a favor de los ecuatorianos. Lo que ellos intentan es posicionar el show que tanto le ha venido haciendo daño al país. ¿Hay en la agenda o se conoció ayer la intención de llevar a juicio político al exsecretario de la Administración, Sebastián Corral, quien ya ha sido sancionado por la Contraloría, por la misma Contraloría que en su momento debió haber tomado en cuenta que el señor no podía ejercer un cargo público por todas las situaciones que él ya tenía y que eran de conocimiento público y que fueron denunciadas N veces en los medios de comunicación? Sin embargo, se quiere intentar otra vez un juicio político ahora contra Sebastián Corral. ¿Qué sentido tiene este juicio político, por un lado, si él ya tiene una sanción de la Contraloría? Bueno, en primer lugar, crear bases para que no vuelva a pasar esto, que un accionista de una empresa que tiene contratos con el Estado pueda ejercer la función pública y mucho menos a un nivel tan alto como lo hizo el señor Sebastián Corral, ¿no? Y así para que no vuelvan a cometer estas omisiones o acciones por parte de los siguientes gobiernos. Pero ¿qué objetivo? O sea, sí, el objetivo es ese, pero ¿qué en la práctica, para qué sirve si él ya está fuera del cargo y ya sancionado por la Contraloría? No, en primer lugar, para que no vuelva a ejercer cargo público por lo menos 2 años, porque realmente ella no puede ser destituido, pero sí puede ser censurado por la Asamblea Nacional. Durante 2 años no puede ejercer cargo público. Ujú. ¿Van a recibir más comparecencias dentro de esta investigación que están Las que haciendo sean desde lo necesarias. político? En el caso Purgue, Metástasis, ¿a quién más Las, van a llamar? las, Porque varios de los que han las convocado que no han asistido. no han asistido porque le temen a la Asamblea Nacional. No sé qué tienen que ocultar, el que nada debe, nada teme. Hemos solicitado la información a Migración para saber si la ex comandante de la Policía Nacional ha salido del país. Asimismo, algunos de los generales que conformaban la Policía Nacional han salido del país, que están involucrados también en el caso Purga, ¿no? Porque es realmente sospechoso que no asisten. La primera vez Tania Varela no asistió supuestamente porque no se le había realizado la convocatoria de manera formal, sí se lo hizo. La segunda vez se lo hizo de nuevo, inclusive se le mostró ante las redes sociales la manera como se la convocó, cómo se intentó llamarla. Nunca recibimos una respuesta, ni siquiera la excusa por la cual no asistió a esta comparecencia. Tendríamos que llamar inclusive, ¿por qué no?, bueno, ya como llamamos al comandante actual de las Fuerzas Armadas, al parecer es una persona bastante honesta, bastante comprometida por el país, pero lo que necesitamos son soluciones a todas estas problemáticas que están pasando en el país, sobre todo que los culpables sean sancionados de manera muy fuerte. Muchísimas gracias, legislador. Muy amable por acompañarnos. Buenos días. Lo propio para usted. Gracias. Lenín Barreto, asambleísta de la Revolución Ciudadana, integrante de la Comisión de Fiscalización que ha estado con nosotros. 8:12, ya volvemos.